Hola, Dios te bendiga, mi nombre es Raquel Rodríguez Altamirano y el día de hoy estoy muy feliz que les has dado clic a este video. Muchísimas gracias por comentar, por compartir y por suscribirte. Y si aún no lo has hecho, hoy es un excelente momento para hacerlo. El día de hoy me gustaría hablarte sobre Manasés, pero para eso me tendría que ir un poquito más hacia la historia y hablar sobre José, quien fue su padre. Pero aún retrocediendo un poco más podemos ver a Jacob y Raquel, los cuales eran los padres de José. Y la Biblia es tan clara cuando nos habla de este personaje llamado José. Y empieza el versículo 37 de Génesis a hablar sobre este personaje que tenía 17 años. Y nos dice que apacentaba las ovejas con sus hermanos y su papá lo amaba tanto y hacía distinción entre todos sus hermanos y José, porque José era el hijo que había nacido en su vejez. Incluso dice la Biblia que le hizo una túnica de colores y se la puso y se la dio y todo bien increíble, pero sus hermanos lo aborrecían a causa de que su papá lo quería más a él. Después de tiempo, Jacob lo manda a José a que vaya a ver a cómo están sus hermanos, en donde estaban, y resulta que llegó a una parte y no estaban ahí y fue a Dotán, en el cual ahí estaban sus hermanos y había un pozo en el cual era para sacar agua, pero ese ya estaba seco, y lo que hicieron sus hermanos es que lo tiraron ahí y lo dejaron. Entonces imaginémonos esta situación: un joven de 17 años en un pozo profundo, incluso tratando de salir, pero sin ni siquiera ser capaz de lograr salirse. Y ellos planeaban hacerle mal y matarlo incluso, pero después de tiempo sale un hermano a su defensa, por así decirlo, porque dice que en vez de matarlo, mejor que lo vendan a unos israelitas que venían. Pues Judá había propuesto el venderlo mejor como esclavo por un precio de 20 monedas de plata, el cual era lo mínimo que se podía vender un esclavo. Entonces es tan impresionante que sus hermanos le querían hacer mal, lo querían vender, incluso lo habían querido matar y lo menospreciaron tanto vendiéndolo al mínimo costo posible. Y aun cuando seguimos leyendo esta historia podemos darnos cuenta del proceso difícil que veía José. José era una persona muy increíble porque era una persona muy íntegra, y si gustas lo puedes leer en la Biblia, es Génesis 38, 39, incluso en el 40 ya nos encontramos que después la historia de José cambia, porque ahora ya no era sirviente de Potifar, ya no estaba con ellos, había pasado a la cárcel y aún así lo habían puesto a cargo de las personas que tenía a su alrededor. Conocía a personas y una de esas personas lo llegó a estar en la posición de prestigio a pesar de ya todo el proceso que había pasado. Pero sabes, en lo que me gustaría enfocarme el video del día de hoy es sobre el nombre de Manasés. Pues el nombre de Manasés es Dios me ha hecho olvidar. Después de todo el dolor que le había hecho sus hermanos, tiempo más tarde se encuentra José en la tierra de Egipto, teniendo a cargo, gracias a la providencia divina de Dios, de haber podido interpretar el sueño del faraón, diciéndole va a haber tanta abundancia, pero también va a haber tanta escasez que nos olvidaremos de la abundancia. Podemos ver que José es un mayordomo aplicando la mayordomía porque estaba administrando todos los bienes, y todo su ímpetu y lo que hizo fue escuchado en otras partes que incluso venían hasta Egipto para pedir de esa comida. Y podemos seguir leyendo esto y pareciera una historia de película, porque después cuando vienen sus hermanos se postran justo como en el sueño, y al verlos ya ni siquiera podía hablar su idioma porque no recordaba tanto, pero qué impresionante que ante eso él pueda, después de haber pasado por tantas cosas, él pueda decir que los perdona, y que no solo los perdona, sino que también los abraza.
Después de que José fue vendido, llegó a la casa de Potifar, el cual lo había comprado como esclavo también, para que le sirviera y hiciera muchas cosas en su casa. Y efectivamente José, después Potifar fue el mismo que lo puso a cargo de todo lo que tenía, a excepción de obviamente su esposa. Y la Biblia es también clara diciendo que él no cedía ante las tentaciones que le ponía la esposa de Potifar, sino que se alejaba. Sin embargo, después de tiempo fue esa misma esposa que lo engañó y le hizo quedar a él como una persona mala y lo llevaron a la cárcel. Pero incluso estando en la cárcel podemos ver la provisión y el cuidado de Dios, porque también halló gracia para el carcelero que estaba ahí y lo cuidaba y lo puso a cargo de otras personas. Pero sabes aún más sobre esta historia, y lo que me impresiona es que después de eso llega e interpreta otro sueño, y también de este sueño puede llegar hasta el faraón diciendo que va a haber tanta abundancia pero también tanta escasez, y son 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Sabes, 7 años pasaron de acá y ya se encontraban en otro tiempo, pero en ese lapso tuvo a su hijo Manasés, el cual no estaba con sus hermanos, no estaba con su familia, pero el nombre de Manasés significa Dios me ha hecho olvidar. Tal vez tú estés pasando por algo muy difícil que sientes que no puedes perdonar, no vas a olvidar por todo lo malo que te hicieron, pero podemos adquirir tanta sabiduría de este nombre porque es Dios me ha hecho olvidar. Olvidar no significa perdonar, pero sí olvidar puede ser un fruto del haber perdonado, y haber perdonado tan genuinamente que ya simplemente no tienes peso por el día de ayer, sino que disfrutas. Y podemos ver esto porque tiempo después que pasa y ya en los 7 años de escasez, que se encuentran en situaciones difíciles, cuando se encuentran con sus hermanos, cuando José encuentra con sus hermanos, puede planear incluso algo increíble para reunir a su familia y después de tiempo encontrarse con su papá, el cual había llorado tanto por su pérdida. En conclusión, con este video me gustaría decirte que entrégale a Dios el por qué estás batallando. Entrégale a Dios tu enojo, tu carga, lo que estás pasando, y di a Dios: Señor, ayúdame a perdonar tan fervientemente que incluso pueda decir: Manasés, Dios me ha hecho olvidar. Dios te bendiga.